Muy bien, habíamos planteado el tema, ¿no? Esta mañana salió publicado el decreto supremo que amplía la emergencia sanitaria por 90 días más. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? Conversamos con el doctor Alberto Tejada Noriega, exministro de Salud. Doctor Tejada, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, encantado de saludarlos. Sí, bueno, nos encontramos hoy con esta noticia de 90 días de esta ampliación de la alerta sanitaria, que en contexto significa el ampliar pues la posibilidad de contratar bienes y servicios para enfrentar esta pandemia. No sé, es un tema muy genérico, pero que obviamente permite herramientas financieras para obviamente proveer de, insisto, bienes y servicios a los hospitales, centros de salud y todas las contingencias que, bueno, están apareciendo por esta pandemia, en vista de que los casos siguen aumentando y no pareciera que tuviéramos todavía un control de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una emergencia sanitaria que compete sobre todo al Ejecutivo, a las autoridades y no tanto a la población, ¿o qué papel juega la población en esta emergencia sanitaria que se amplía por 90 días? Nosotros particularmente hemos conversado innumerable cantidad de veces en el Ministerio de Salud y en la PCM de que el enfoque territorial es indispensable, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca los gobiernos locales tienen que incorporarse frontalmente en la lucha contra esta pandemia, porque definitivamente el factor social, la participación ciudadana es elemental, no solamente porque en ella está la carga de enfermedad, sino en su conducta, ¿no? En su comportamiento. El distanciamiento social, los mercados, la movilidad y todas esas variables tienen componentes territoriales que el Estado no puede llegar, ¿no? De hecho, la mejor estrategia es la que emerge de la propia población, o sea, hasta el llegar a la pobreza extrema y a la vulnerabilidad se hace a través de este recorrido territorial que es fundamental para llegar a ese público objetivo, que a mi juicio es el principal problema en el cual estamos, porque la enfermedad, al no haber localizado la pobreza y haber comenzado un confinamiento pronto, pues ha traído una insubordinación que la vemos en la calle y que obviamente es patente y evidente la diseminación de la enfermedad, ¿no? Ahora, el estado de emergencia lo que va a permitir es que sin tanta burocracia se pueda reforzar la infraestructura y los diferentes recursos que necesita nuestro sistema de salud, y ya pensando en un futuro, no solamente en solucionar el problema ahora. ¿Esto va a significar que esa deuda tan grande que hay con nuestro sistema de salud se va a saldar, o todavía hay mucho más por hacer? Yo creo que el enfoque ahorita de la ampliación está enfocada simplemente en la pandemia, no está hablando del sistema, no está hablando del... Probablemente en la ampliación de camas clínicas, que obviamente es un desafío porque el gobierno un poco enfocado sus prioridades en fortalecer el sistema hospitalario y la atención del paciente complicado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para la contingencia local, para que realmente no tengamos mayor número de casos a gran velocidad y tengamos desbordados los sistemas hospitalarios, que ya en este momento lo están, ¿no? O sea, sin duda asistimos todos los días a esta demanda y sobre todo a una gran ansiedad colectiva que no podemos contener y que se ve a veces en conductas de las más disímiles, o totalmente irresponsables o totalmente, diría que con un estado excesivo de preocupación que también tenemos que mitigar, ¿no? Doctor Tejada, como exministro, ¿cómo evalúa usted el papel que han jugado hasta ahora las clínicas privadas, que se suponía desde un primer momento que iban a estar al servicio del Estado para poder ayudar a quienes lo necesitaran en el control del virus, ¿no? Cediendo las camas UCI, y lo que hemos sabido en las últimas horas es que han venido haciendo cobros excesivos por pruebas que desde el sistema de salud no se cobraban, es decir, con un sobrecosto exageradísimo. ¿Cómo evalúa usted el rol que han jugado las clínicas? Bueno, eso merece sin duda algunas una investigación, porque esta pandemia tenemos que jugarlas todos. O sea, yo creo que la población, principalmente, el sistema sanitario en toda su magnitud, privado, público, en los 3 niveles territoriales y nacionales. Y sí, efectivamente, a todos nos merece una preocupación este comportamiento que se ha dado, probablemente digno de investigación, porque hay que aclarar bien las cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas pruebas emitidas en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Las pruebas moleculares, que yo creo que saldrán a la luz, pero claro, efectivamente necesitamos que tengamos todos una conducta solidaria, porque pacientes finalmente somos todos, los ricos. O sea, no han estado a la altura, digamos, no han estado a la altura del desafío de la pandemia.
Yo quisiera no hacer un juicio de valor mientras que no se aclaren plenamente los acontecimientos, pero sin duda pueden haber malas prácticas que nosotros no podemos sino descalificar, ¿no? Claro, es que lamentablemente ante la precariedad de nuestro sistema público de salud, la salud nuevamente se vuelve pues una mercancía, ¿no? Y lo que no sé cuál es su opinión, porque lo que esto nos tiene que dejar es no solamente un aprendizaje como sociedad, sino también una suerte, no sé, de marco legal para una futura pandemia, porque esta situación no va a ser única. Esto va a repetirse. En caso de una emergencia nacional, de un terremoto con muchísimas personas fallecidas, ¿vamos a poder contar con las clínicas privadas, con el sector o de un rebrote, privado? simplemente. O un rebrote. Yo creo que el sistema de salud en su respuesta integral tiene que pasar por una autocrítica en general, ¿no? O sea, yo creo que el primer nivel de atención también tiene que ser revisado porque no podemos de frente pasar al sistema hospitalario. No solamente tenemos que pensar que la solución de la salud pasa por clínicas y hospitales, sino también pasa por las personas, por las determinantes de la salud, por la higiene, por el comportamiento. O sea, yo creo que acá tiene que haber una cruzada por la salud. Yo siento que para el siguiente año el presupuesto de la República va a atender necesariamente una cultura previsional, una cultura que involucre mayor presupuesto a la salud en todas sus variables, porque la salud no solamente es la enfermedad, también es la prevención, también es el sistema de contención de atención primaria. No me parece a mí lógico que 4.500 establecimientos de atención primaria, donde vive la gente, donde pasan las cosas, no han estado trabajando en toda su plenitud. Esa contención debió ser definitivamente fortalecida también tanto como los hospitales, para que lleguen a los hospitales menos carga de enfermedad, ya diría que grave, ¿no? Como también hoy día vamos a descubrir quizá que hay un subregistro de pacientes tanto contagiados como fallecidos que estamos viendo en esos reportes, como el que ayer se dio de 14.000 fallecimientos más en el mes de mayo, si lo contrastamos con los 3 años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un registro que todavía no queda claro, que seguramente fue gente que no llegó ni siquiera a un centro hospitalario de ningún nivel de atención, simplemente lo he vivido en casa y bueno, el éxito sale ahí en ese momento, ¿no? Así que yo creo que vamos a tener todos que aprender lecciones producto de esta pandemia, sin duda, ¿no? Y que queden escritas, ¿no? Y que queden como un manual de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque hemos estado en ensayo-error y en cualquier momento puede ocurrir una tragedia como esta de grandes magnitudes en donde muchas vidas se vean involucradas y no nos pueden pedir una garantía de entre 20.000 y 70.000 soles para que nos atiendan en una clínica privada. No, sin duda, no. Y aparte de eso, que inclusive el propio acceso a los servicios de salud es bastante cuestionable. O sea, se habla de cobertura, pero muchos de los que somos asegurados, por ejemplo, no tenemos una atención cuando realmente necesitamos. Creo que a nadie se le ocurre ir al seguro por una gastritis, por una hipertensión, por un colesterol, cosas que la gente sufre diariamente. O sea, cuando hablamos de cuando hablamos de derecho y hablamos de la cobertura, no es lo mismo que hablar del acceso. El acceso es deficitario hace muchos años y yo creo que una visión, insisto, de fortalecer el primer nivel de atención, donde se puede resolver el 70% de lo que la gente se enferma diariamente, es la solución para descomprimir hospitales. Los hospitales están llenos, no en pandemia, están llenos de pacientes que no deben ir al hospital, porque al hospital a veces va uno por una consulta sencilla, de una bronquitis, cuando eso se debía atender cerca a su casa. Entonces, el modelo tiene que ser replanteado, tiene que haber redes integradas donde yo le quite presión, le quite volumen al hospital y se lo dé más a centros donde con cercanía, con calidad y con calidez puede darle solución a ese problema. A la ciudadanía peruana hasta ahora, ¿le saca la amarilla o la roja? La ciudadanía, a ver, yo creo que la ciudadanía está jugando el partido que no se calculó. O sea, apostamos a un confinamiento pronto y no lo asistimos. Y sabíamos que teníamos una economía informal que no es lo mismo que la pobreza, pero debimos leerla y debemos llegar a ella. El CISFO realmente hizo agua por todo lado y entonces este pequeño detalle es grave porque esa gente que finalmente después de 80 días no está produciendo nada y no le llega alimento, pues sale a la insubordinación y realmente ahorita en este momento yo no sé en qué cuarentena estamos y vimos a la gente en la calle por muchos distritos, incluyendo en el mío que es un distrito hipotéticamente donde la gente sí ha cumplido la cuarentena, pero en la calle vemos mucha gente, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho, doctor Tejada, por estos minutos. Tenemos que ir rapidísimo a la pausa, continuamos con más aquí en Conexión. Ya no sé si es tu cuarentena en casa,
pero donde estés... Tu cuarentena nomás, tu cuarentena bien informado. Sí, donde estés escuchándonos. Vamos a suprimir el en casa, buena idea, Mabel, ¿eh? Volvemos.